Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Listo el Censo Nacional Económico. El DANE reveló hoy los resultados preliminares de la visita a millones de negocios, empresas y microempresas en todo el país. Son más de 2 millones de unidades productivas. En segundos hablaremos con la directora del DANE, Piedad Urdinola. Preocupación por el rebote de la inflación. Los expertos encendieron las alarmas porque ya son 4 meses de subidas en el costo de vida. ¿Cuáles son las causas y cuáles las amenazas que todavía persisten en el panorama? En minutos analizamos este tema con César Pavón de Corfi Colombiana. A estudiar una carrera de forma gratuita. En el distrito acaban de abrir una convocatoria, la más grande para otorgar becas a jóvenes que deseen ser tecnólogos o profesionales. Son más de 9.000 oportunidades. Esté muy atento a los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del Censo Económico Nacional Urbano, un estudio muy difícil y una tarea muy ardua que realizó el DANE durante los últimos 2 años prácticamente. Para ver de qué se trata y sus resultados iniciales, saludo a la doctora Piedad Urdinola, directora del DANE. Doctora Piedad, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Henry, para ti, todo el equipo de trabajo y todas las personas que en este momento nos están viendo. Muchas gracias por tenerme en este espacio. Estas son parte de esas visitas que ustedes realizaron por todo el país. ¿Cuánto tardaron en hacer este censo y a qué tipo de negocios fueron en todo el país? Bien, el Censo Económico Nacional Urbano, como todos los censos, se hace durante años. Nosotros tomamos durante la fase de planeación desde 2019 hasta 2023, que es cuando comienza esta administración, hacemos todo el diseño del Censo Económico Nacional Urbano, que es un censo muy innovador, se hace de manera híbrida, es decir, recolectando información en campo, que fue lo que salimos a hacer el año 24, más la información por autodiligenciamiento vía web, más registros administrativos, y cerramos ese proceso de campo de recolección de información en abril de este año. Desde ese momento hasta ahora estamos en todo el procesamiento de esta gran base de datos y esto continuará hasta junio del próximo año. Dimos los primeros resultados preliminares que, como bien lo mencionas, tenemos ya un total de 2.005.613 unidades económicas de todos los tamaños. Grandes empresas, medianas, micro, e incluso tenemos también ya la información de los vendedores de calle que estamos reportando también en el día de hoy. Pues vamos entonces por partes, doctora Piedad, porque este censo además no se hacía desde hacía más de 30 años, como unos 34 años que nadie se tomaba la molestia de hacer esta contabilidad, este censo de los negocios y las empresas en el país. Aquí está la cifra que usted mencionaba, 2.005.613 unidades, y está también distribuido cuántos hay de todos estos por cada uno de los departamentos y también en la capital del país. La primera pregunta, doctora, es, ¿esta cifra ustedes esperaban que fueran más, que fueran menos? ¿Había ya alguna base para poder comparar si resultó más o menos de lo que se esperaba? Bien, como tú mencionas, 34 años el país sin esta información cuando los censos deben hacerse por norma internacional, 1 por década. Entonces esto un poco nos dejaba perdidos frente a la cifra que podíamos o no esperar. Sin embargo, los directorios que nosotros tenemos, que así los llamamos en la entidad para hacer las encuestas económicas, nos dan unas cifras alrededor de estos 2.005.000. Entonces estábamos apuntándole a tener unas cifras alrededor de esta que estamos obteniendo, pero también recordarle a todas las personas que las encuestas que en este momento tenemos están basadas en censos previos. El último censo fue el del 90, que quedó pues en desuso hace ya mucho tiempo y se venía trabajando con estos directorios que son, digamos, no lo óptimo, pero lo mejor que se podía hacer mientras lo teníamos de nuevo a este censo. Entonces es muy difícil comparar con la información que teníamos hasta tener el censo y la que estamos produciendo ahora en el censo. Esta es una gran información, como todos los censos, tiene la gran ventaja de que recoge la información de todo el territorio nacional. 1.102 municipios, la isla de San Andrés y Providencia, y 18 áreas no municipalizadas fueron contabilizadas
y tenemos ya un visor para que cualquier persona pueda consultar esta información en cualquiera de los municipios sin importar su tamaño. Cuando decimos, doctora Piedad, que en el país hay 2.005.000 negocios, estamos hablando de grandes empresas como por ejemplo Bavaria, Nutresa, el Grupo Argos, o también negocios pequeñitos de esos que a veces hace la gente para sobrevivir, vendiendo por ejemplo arepas en un puestico en el zaguán de su casa. Los dos. Estamos hablando de las grandes que tienen presencia a nivel nacional. Estamos hablando que, por ejemplo, una gran empresa, cualquiera de las que tú mencionaste, cuenta como una única unidad económica, porque solamente contamos las que generan todo ese proceso de coordinación para tener el negocio viviendo. Los establecimientos vendrán a ser reportados más adelante dentro de esas otras entregas que haremos. En este momento, una gran empresa como la que mencionas, aunque tenga 1.000 establecimientos a lo largo y ancho del país, entra como una sola unidad económica. Pero también cuenta como una sola unidad económica, por ejemplo, un vendedor de calle o todos esos negocios que son visibles y que están en los garajes de las casas o al interior de las casas, pero que hay un letrero visible. Entonces, cuando hicimos nuestra recolección de trabajo de campo, una de las condiciones para contar una unidad económica era esa, que fuera visible desde la calle, de que era un letrero de se repara ropa o se venden tamales. Ahí contábamos ese negocio. Entonces, cualquier unidad económica visible desde la calle, que sea urbana, en los centros poblados o en las cabeceras municipales, fue contabilizado por este censo económico. Ustedes midieron cerca de 20 actividades económicas a lo largo y ancho del país, pero veo que la concentración es bastante en solamente 3 sectores: comercio, servicios e industria. Si nos quisiera explicar estas cifras. Y esto es algo fundamental y que ya empezamos a ver las bondades de este censo. Una cosa es lo que nos imaginamos, los imaginarios que tenemos en la cabeza. Seguramente la economía colombiana es una economía de servicios y eso más o menos lo tenemos la mayoría de personas en la cabeza con la información que tenemos también del DANE. Pero ahora aquí ya podemos dar una cifra exacta y ponerle un rostro a toda la economía colombiana. 53,1% de esas unidades económicas están en servicios, más de la mitad. 1.064.000, como colocas tú ahí en la pantalla. Y en servicios 32,3%, es decir, entre comercio y servicios tenemos el 85% de las unidades económicas del país. Industria, que como bien reportas es la tercera, ya es solamente el 5,2%. Por eso uno de nuestros instrumentos, que es nuestra encuesta manufacturera, está solamente tomándole el pulso al 5,2% del total de las unidades económicas del país. Entonces, fíjate que este censo nos va a servir para precisamente tener mucha claridad sobre la cantidad, el volumen de unidades económicas y esas cuántos se van a traducir luego en, bien sea personas que trabajan o en negocios que se tienen en los distintos sectores, y así poder planear mucho mejor todos los temas de desarrollo económico en el país. Y si hay concentración por sectores económicos, veo que también hay, digamos, ciudades que concentran muchos negocios. Por ejemplo, Bogotá claramente es la primera, Antioquia y también el Valle. Pero en realidad se midió, como dijimos, o como usted lo mencionaba, en más de 1.000 municipios, ¿no? Sí, señor, más de 1.100 municipios, 1.102 para ser exactos, más San Andrés y Providencia, más 18 áreas no municipalizadas, que fue donde llegamos. Y como bien lo mencionas, pues de estas cosas tenemos la gran posibilidad de poder ver cuántas unidades económicas hay en cada uno de los municipios. Hablando, por ejemplo, en los municipios de mayor concentración, tenemos Bogotá, 360.565 unidades. Le sigue Medellín, 118.678. Tercer lugar, Cali, 99.208. Cuarto lugar, Barranquilla, que ya son 52.065. Y quinto, Bucaramanga, con 43.513. También ustedes midieron, doctora, lo que usted mencionaba antes, las ventas en las calles. Veo que son como cerca de 219.000 y esto nos da como un 10% entonces de informalidad en las unidades productivas de nuestro país.
Claro, pues ya cruzaremos con otras variables que tenemos que nos ayudan a medir la informalidad, porque tenemos informalidad desde el negocio, si están o no registrados, si tienen o no una contabilidad. Seguramente o muy probablemente muchas de estas unidades de venta de calle pues no tendrán estos requisitos y pues quizás ya queden luego realmente hay cuantificados en la informalidad, pero tenemos también micronegocios, pequeños negocios que pueden o no ser informales. E incluso también muchas de estas unidades de venta de calle, como bien lo mencionas, 219.042, pues probablemente algunas de ellas sí lleguen a tener esta información. Ya lo veremos cuando sigamos procesando esta información y el próximo año podamos hacer ese tipo de análisis. Doctora Piedad, bueno, ya conocimos como las cifras gruesas de lo que es este Censo Económico Nacional Urbano, pero ustedes, como lo acaba de decir, están procesando toda la información porque seguramente que en esas encuestas les preguntaron muchas cosas a esos negocios y a esas empresas. ¿Qué tipo de información podríamos empezar a obtener a partir de ahora del DANE, a partir de estas encuestas que se hicieron en todo el país? Bien, pues nosotros hicimos a grosso modo, porque son 7 formularios lo que se hicieron en este Censo Económico Nacional Urbano, la información de la actividad económica, ventas, ingresos, características de los empleados, costos, gastos, activos, formalidad e informalidad, y también una caracterización sociodemográfica muy importante. Este censo tiene todo el enfoque de género y es el segundo censo en el mundo que tiene el enfoque étnico-racial. El primero fue el del Buró de Censos de Estados Unidos y orgullosamente los colombianos ya contamos con un censo económico que también va a tener este enfoque étnico-racial. Así que podremos tener todo este tipo de información de todas estas características que te acabo de mencionar, y los formularios especializados como el de construcción, el de transporte o el del sector financiero, pues tienen unas preguntas muy especializadas para esos sectores en particulares. Así que también llegaremos a tener esa información muy particular para cada uno de los sectores o esta información muy gruesa que te contaba. Esto va a servir para que cualquier persona que tenga un negocio se dé cuenta de los costos, los ingresos, las ventas que tienen alguien de su mismo sector en su mismo municipio, y esto le va a servir también para relacionar qué tanto está por encima, por debajo en productividad, cantidad de empleados que tiene y tomar más y mejores decisiones en todo lo que tiene que ver con los negocios, con las empresas, sin importar el tamaño. Pues qué interesante, doctora Piedad, que así como se hacen censos poblacionales para saber cuántos somos, también se hagan en el sector económico para saber cuántas unidades productivas hay en el país. Será muy interesante esperar entonces esos resultados que vengan a partir de ahora con el procesamiento de la información. Doctora Piedad, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos esos primeros resultados. No, disponible en la página web del DANE. A un solo clic pueden revisar cuántas unidades económicas hay en todos los municipios del país, a qué sectores pertenecen esas unidades económicas, y esto todo georreferenciado en un mapa, un visor en el que pueden ver ustedes toda esta información. Qué interesante. Muchísimas gracias, doctora Piedad Urdinola. Ella es la directora del DANE. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Seguimos hablando del DANE, pero esta vez porque ayer este departamento reveló los resultados de la inflación correspondiente al mes de octubre y las cifras dejaron ciertamente preocupaciones, más preocupaciones que alegrías. Doctor César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry y a toda la audiencia, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor Pavón, mire, ese es el resumen de lo que reveló ayer el DANE. En octubre la inflación fue de 0,18%, superando la de octubre del año pasado. En el año corrido vamos en 4,74% hasta octubre, superando también igual periodo del año pasado. Y la inflación anual este año va hasta octubre en 5,51%, también superando la anualizada hasta octubre del año pasado. Esto creo que le está preocupando a todo el mundo porque significa un claro rebote de la inflación en Colombia. En efecto, Henry, pues yo creo que los datos que vimos ayer del DANE primero están en línea con lo esperado. Justamente desde Corficolombiana teníamos este pronóstico de que iba a ser el punto máximo en octubre de este año la variación anual, pero sin lugar a dudas es una mala noticia para el país.
porque la inflación sigue pisando el acelerador. Llevamos ya 4 meses consecutivos donde la inflación sigue incrementando frente al mes anterior en su variación anual. Y tal como usted lo muestra, Henry, este dato es el dato más alto desde octubre, septiembre del año pasado. No hemos visto un dato tan alto en su variación anual desde hace cerca de un año. Entonces, es una mala noticia. En vez de ceder, vemos que la inflación está pisando su acelerador y por el contrario está con las presiones al alza, algo que nos afecta a todos los colombianos. Claro, nos afecta y además nos pesa mucho en el bolsillo, porque además, mire, los sectores que más están subiendo, las divisiones de gasto, como las llama el DANE, son restaurantes y hoteles que ya el alza en el último año llega a 7,6%, la educación por ahí mismo, alimentos y bebidas, las bebidas alcohólicas y el tabaco, pero también el sector de la salud. Sectores ciertamente que es donde más gasta la gente en sus gastos mensuales, doctor Pavón. Claro que sí, Henry. Yo creo que esa es la principal preocupación de este factor. Vemos que son los sectores donde los hogares más vulnerables menos pueden cambiar sus gastos y seguramente nos va a seguir afectando. Déjeme enfocarme en 3 temas. Primero, restaurantes, hoteles. Todo el tema y la discusión salarial que vamos a tener en los próximos meses, de este incremento del salario mínimo, de la reforma laboral, pues justamente acá estamos viendo los efectos que puede llegar a tener en sectores tan estratégicos para el consumo del día a día como en restaurantes y hoteles. Segundo tema, educación, todos aquellos que somos padres de familia. La principal variable o medición o de consideración que tiene el incremento de los precios de la educación suele ser, bien sea el incremento del salario mínimo o los precios anteriores. Entonces, esto también muestra esas presiones que existen por la misma inflación y las presiones inflacionarias. Y cierro yo, Henry, con el tema de salud. Sin lugar a dudas, los costos en salud es una preocupación que estamos teniendo. Esto se genera por esos problemas que estamos viendo estructurales en el tema de salud y nuevamente nos está afectando el bolsillo de todos los colombianos. Pues tenemos aquí, doctor Pavón, varias ciudades que también preocupan. Bucaramanga, que está muy por encima del promedio, con 6,17% de inflación anual. Pereira, Villavicencio y también Bogotá con 5,80%. Si quisiéramos hacer un resumen de las preocupaciones que han expresado los expertos como usted, es que primero, como usted lo mencionaba, llevamos 4 meses viendo la inflación rebotar, subir. Es además la más alta desde septiembre del año pasado. Está por encima de las expectativas de muchos analistas que habían calculado que subía, pero menos. Y además, dice el DANE que tenemos una inflación más alta que muchos otros países de la región, donde también está subiendo la inflación. Mejor dicho, creo que el cóctel es bastante preocupante. Así es, Henry. Yo sí creo que es una mala noticia en la medida que si pensamos frente a lo que estaba al comienzo de este año, veíamos una inflación que llegó a su máximo del 13% hace un año, pero venía cayendo. Y oh sorpresa, desde enero de este año hemos visto que la inflación prácticamente se ha estancado. Hemos tenido meses con datos, diríamos, ligeramente positivos, más cercanos al 4,9, pero hay otros, y el que estamos viendo seguramente es el máximo, que está ya casi acercándose más al 6%. Y esto nuevamente no es un camino ideal. La inflación y la meta de inflación que deberíamos tener es una meta entre un 2 y un 4% y el ideal es el 3%. Que los precios sigan incrementando en un 5 o en un 6% es una mala noticia para todos los colombianos, es una mala noticia para los que queremos comprar alimentos, bienes y servicios básicos, que nos va a seguir afectando esto en el corto plazo y que de hecho parto de pronosticando y un poco anticipando que va a ser algo que no va a cambiar en los próximos meses. Nosotros creemos que la inflación va a seguir por encima del 5% y de esa manera es una mala noticia frente a lo que anticipábamos que iba a ser una buena noticia este año de ya una inflación ubicándose más en el rango meta. Claro, exactamente, el rango meta que además pues nos estamos alejando de poder llegar pronto a ese rango meta que es entre 3%, 4% como máximo, según las expectativas del Banco de la República. Usted mencionaba, doctor Pavón, ahorita el tema del salario mínimo. El gobierno ha esbozado lo que posiblemente sea su pretensión para comienzos de diciembre, cuando empiecen las discusiones de salario mínimo, y es llevar el salario mínimo a un incremento de aproximadamente 11%, quizás más.
¿Esto se compadecería con una inflación de 5.5% en Colombia en este momento? Pues Henry, yo sí creo que acá es claro lo que muestran las cifras y por eso hice énfasis en los temas de educación y en los temas de restaurantes y también podría hacer énfasis en los temas de arriendos. Las consideraciones más claras que determinan el incremento del próximo año en estos factores es bien sea el incremento del salario mínimo o el cierre de la inflación el próximo año. Si el incremento del salario mínimo está muy por encima del cierre de la inflación, que nosotros estimamos en un 5,4%, naturalmente lo que hacen todos los hogares, todas las empresas, todas las firmas, es incrementar los costos de cierta manera proporcionalmente a ese incremento. Y de eso, ¿qué obtenemos? Nuevamente, lo que dicen, yo me enfoco en las cifras y lo que dicen los datos. Lo que eso nos puede dar como resultado, el caso de que el salario mínimo sea de 2 dígitos y no el 5 o el 6%, que es como va a ser la inflación, es que se van a mantener esos temas de indexación, que lo llamamos técnicamente, pero al final es como ese efecto inercial que vemos y lo que nos va a seguir afectando. Y es una muy mala noticia, Henry. Nosotros estamos viendo que incluso el próximo año la inflación nuevamente seguirá más cerca del 5 que del 4%. Y esto lo estamos viendo en el bolsillo en todos los días, en lo que veamos cuando queramos ir a un restaurante, cuando queramos pagar el arriendo, cuando queramos, incluso en alimentos, que también tiene un costo de costos laborales, pues va a tener una gran incidencia. Entonces sí llamamos la atención a tener esta cifra muy presente para esa discusión del salario mínimo que va a empezar muy pronto y que esperamos que se alinee más a lo que va a ser a la inflación del cierre de año, que a esos niveles que ha anunciado el gobierno de 2 dígitos, porque yo sí creo que no hay duda alguna, las cifras lo confirman, que eso tendría una repercusión muy negativa en los precios y es algo que nos genera mucha preocupación en el corto y mediano plazo. Y pensaría uno que estas cifras terminan dándole la razón al Banco de la República, a la Junta Directiva, que en su mayoría de miembros han rechazado la posibilidad de hacer recortes por ahora y que ha generado además un poco de disgusto en el gobierno, que sí ha querido que se recorten las tasas. Pero con esto difícilmente, ¿no, doctor Pavón? Así es, Henry, ya lo hemos visto en los comunicados que nos ha transmitido el Banco de la República, pero no pensemos que es por culpa del Banco de la República, es que esto hay que ser muy categóricos y muy contundentes porque son las cifras lo que lo muestran. El banco tiene un objetivo y es preservar la inflación, es preservar y permitir que en los bolsillos de los colombianos no se nos incrementen los precios año a año. Si ellos ven, y ya lo advirtieron, si ven que el salario mínimo se está pensando en 2 dígitos como se ha advertido, pues eso naturalmente genera un efecto de expectativas y de seguridad de que la inflación no va a seguir cediendo y la vamos a seguir viendo en un 5%. En ese contexto es muy difícil que ellos tengan la posibilidad de bajar las tasas y por el contrario están hablando incluso de poder mantenerlas o incluso aumentarlas en los próximos meses, pero por supuesto, porque es la única herramienta que ellos tienen para poder generar esos mecanismos para que la inflación vaya a su meta. Entonces, yo sí creo que al final esto va a ser algo muy álgido y muy sensible en los próximos meses. Esperamos que se tomen las decisiones aceptadas para que así el Banco de la República tenga algo de espacio el próximo año de bajar sus tasas y generar mayor confianza en la economía colombiana. Bueno, pues difícil entonces el panorama, doctor Pavón. Muchas gracias por ayudarnos a entender esas cifras que ayer presentó el DANE, pero que hay veces es bueno mirar qué hay detrás y qué se puede esperar para los próximos meses. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. A usted, Henry, a toda la audiencia, mil gracias por la invitación y siempre es de Corfi Colombiana prestos a explicar estas números, estas cifras y las implicaciones que nos tiene en el bolsillo, que es muy importante. Así es. Muchísimas gracias, doctor Pavón. Y cambiamos de tema porque hoy hubo asamblea de accionistas extraordinaria, por demás, de Ecopetrol. Y aprobaron allí un cambio de estatutos. La idea era una sola, abrir paso para que un trabajador de Ecopetrol llegue a la junta directiva de esta petrolera. Pero ahí el criterio fundamental es que los trabajadores que han sido el alma y la vida de esta gran empresa tengan sin limitaciones tener la posibilidad de participar de la junta directiva o con requisitos elementales básicos, porque ellos son los que conocen la realidad de la empresa, conocen la vida de la empresa. Bueno, si un trabajador, por ejemplo, hace parte de una operación, en un cuarto de operaciones,
o hace parte de una operación de mantenimiento, ese trabajador tiene 12 años de experiencia en Ecopetrol, es tecnólogo, es técnico, ese trabajador puede postularse para ser parte de la Junta Directiva y por supuesto surtir todo el proceso de elecciones. Y la movida empresarial de hoy corre por cuenta del BBVA Colombia, que anunció la apertura de esta oficina en Panamá para atender y para ofrecer servicios a los colombianos no residentes en esta nación. Y allí se ofrecerán además alternativas de ahorro y de inversión. Además tendrán acceso a la red global de soluciones que el banco ya tiene en Estados Unidos, España y Suiza. Detalles con el doctor Mario Pardo, el presidente precisamente del BBVA Colombia. En BBVA estamos donde nuestros clientes nos necesitan. Por eso hoy quiero compartirles una noticia que nos llena de ilusión: la apertura de nuestra oficina en Panamá. Panamá, como ustedes saben, es un centro financiero sólido y confiable, y nosotros vamos a llegar con la mejor oferta financiera del mercado. Cuentas de ahorro desde $1.000 con una remuneración del 3,5% y depósitos a plazo con una remuneración del 4,5%. Además, estará todo disponible a través de nuestra aplicación móvil digital, todo digital para nuestros clientes. A esto le vamos a añadir también el asesoramiento personalizado a todos nuestros clientes de la banca Wealth. En definitiva, damos un paso más en nuestro compromiso de acompañar a nuestros clientes en su voluntad de llegar más lejos. Y escuchen, jóvenes, en Bogotá hoy se lanzó la convocatoria de becas más grande del año. Más de 9.000 muchachos podrán acceder a una oportunidad en estudios de educación superior o en otros niveles de formación. Para muchos jóvenes, obtener una beca de estudios superiores puede significar la única forma de poder cumplir su sueño de ser profesional. Inspirar a más jóvenes que como yo no han podido acceder a educación superior. Es el caso de Carol, una joven bogotana que gracias a las becas de la alcaldía de la capital hoy avanza en los estudios de su carrera profesional como comunicadora social. La beca cubre todo el programa, los 8 semestres en mi caso, y hay un auxilio económico que es semestral, correspondiente a un salario mínimo legal vigente. ¿Qué representa para ti esta beca en este momento? Orgullo de estar. Como Carol, otros jóvenes en la capital también tendrán la oportunidad de ser becados. A partir de este martes 11 de noviembre, la Agencia Distrital para la Educación Atenea abre convocatorias para 9.500 becas en educación superior y técnica. Comenzamos con la convocatoria de universidades privadas. Son 4.000 becas en más de 40 universidades de la ciudad de Bogotá, que incluyen la totalidad del valor de la matrícula y un apoyo de sostenimiento. La convocatoria para universidades privadas está abierta entre el 11 y el 18 de noviembre. Esta convocatoria suma becas de los programas Talentos Excepcionales, FEST, Atenea y Formación para el Trabajo, que tendrán otras fechas de aplicación, cada uno con líneas de formación distintas. Pueden aplicar menores de 28 años que hayan presentado las pruebas Saber 11 y que se hayan graduado en un colegio público o privado de la ciudad de Bogotá. Luego de la convocatoria privadas también tenemos convocatoria a universidades públicas, estudiantes que ingresen a primer semestre, 3.600 estudiantes, y tenemos becas de programas técnico-laborales para 1.200 estudiantes y 1.000 créditos beca para ingresar a universidades privadas de la ciudad de Bogotá. La estrategia cuenta con una inversión de 450.000 millones por parte del distrito, destinados a matrícula, apoyos de sostenimiento y canastas de bienestar. Si usted desea aplicar a esta oportunidad, puede hacerlo en la página www.agenciaatenea.gov.co. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La OCDE reveló cifras sobre la confianza de la gente en sus gobiernos. En América Latina es alta para el 35% y baja o nula para el 48%. En promedio, en la OCDE, esa confianza es alta para el 39%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.